Una pregunta que surgió a raíz de lo que vos decías, que quien no maneja el comercio exterior difícilmente pueda manejar su comercio interior. Ahora, todos sabemos que la inflación que nos impacta a todos y sobre todo a los más pobres en el bolsillo, porque lo que más aumentan son los alimentos, digo, ¿por qué no imitar lo que hicieron nuestros hermanos bolivianos, que nos dan lecciones en cuanto a ser el país de Latinoamérica que más crece en su PBI y el que menos inflación tiene? Y eso lo logró con medidas muy simples, muy tontas, te diría, ¿no? Que creo que Moreno en algún momento intentó hacer algo de eso acá, que tiene que ver con controlar los precios de producción. Si yo no conozco los costos de producción y le aplico a eso una tasa de ganancia razonable, que fue lo que hicieron los bolivianos, y no hace falta ser genios para hacer eso, ni te hace falta un batallón de gente para llevarlo a cabo. Eso lo tienen planteado dentro de esta nueva propuesta para controlar la inflación efectivamente, o sea, ir y controlar cuáles son tus costos de producción, imponerte una tasa de ganancia razonable, como lo hacen los franceses, donde no podés ganar más de un 7%, y si no te penan, si ganas más de un 7%, lo que vas a tener que pagárselo al Estado. Y listo, no es muy complicado, es una decisión absolutamente política. Y si los políticos que tenemos no la toman es porque están subordinados a otros intereses que no son los populares, obviamente. Exactamente. Hay una herramienta que se utilizó en el 75, cuando Celestino Rodrigo implementó la hiperinflación, ¿sí? Que se llevaba puesta, digamos, toda la economía, porque vos viste que cuando hay hiperinflación es como que te dicen que no hay precio. Entonces toda la actividad económica productiva se para. ¿Por qué? Porque no hay precio de mercado. Uh-huh. Entonces esa política de hiperinflación la implementó Celestino Rodrigo para hacer mierda, perdón, para hablar técnicamente, ¿no? Sí, está perfecto. Acá hablamos así. No para hacer pelota el Estado empresario argentino, ¿sí? Las empresas estatales que, bueno, en su momento, bueno, teníamos YPF, teníamos OMISA, teníamos ELMA, teníamos el Astillero de Santiago, teníamos Ferrocarriles Argentinos y demás. Teníamos ECUA, teníamos Entel, bueno. Y lo primero que hicieron, bueno, se cortó la línea de producción porque las empresas no podían comprar insumos a sus proveedores porque estaba todo el mercado parado. Uh-huh. Entonces, los cuadros intermedios de conducción empresaria, de estas que nombro, se pusieron de acuerdo para implementar una herramienta que se llama ecuación económico-financiera, que dice que hay un índice de actualización de precio en cada rubro de actividad que publica el INDEC. Uh-huh. Diariamente. Uh-huh. Entonces, los directores de las empresas planteaban lo siguiente. Bueno, que en las cotizaciones, en las licitaciones públicas y privadas, a las cuales se presentan un montón de frentes, que en las cotizaciones estén armadas de modo que se describa o se desglose toda la estructura que conforma el precio. Con discriminado, ¿no? Cada ítem que conforma la estructura del costo, la parte de ganancia empresaria y la parte de impuestos, ¿sí? Y que esa cotización, ¿no es cierto?, que está desglosada ítem por ítem, que nos transparenta la estructura del precio, que se actualice según el índice de actualización de precio que publica el INDEC. Uh-huh. De esa forma, no pierde el proveedor, no pierde el cliente, en este caso la empresa estatal, y la producción, la industria, sigue funcionando. Uh-huh. Y así le hicieron frente a la inflación. No es una herramienta que corrija o resuelva la inflación, pero hace que la cosa funcione por encima de la inflación. La inflación deja de ser un problema. Entonces, nosotros decimos, si tenemos el INDEC y nosotros lo chequeamos, efectivamente, como decís vos, publica diariamente las actualizaciones de precios de todo. En el rubro de construcción tenés la actualización de precio
de la arena, del cal, de la mano de obra, el de cemento, todo, acero, lo que sea. Entonces, bueno, bien, nosotros no podemos conocer, así como nos metimos, nosotros hicimos este laburo de armar una ecuación económico-financiera para el rubro de la construcción, no podemos meternos en el rubro del pan. ¿Qué tan difícil es adivinar cuál es la estructura del costo de la fabricación del pan? El Estado no tiene esa competencia de decir, bueno, a ver, ¿cuánto debe costar fabricar pan? Uh-huh. Bueno, a eso, ¿qué margen de ganancia le quiere ganar el empresario? Y sobre esa estructura, ¿cuánto debe pagarle al fisco, el impuesto? Bueno, entonces, que el Estado diga, empieza a fijar por cada rubro de actividad cuál es un precio justo y razonable que debe regir el mercado. Por supuesto que hay formas, hay métodos. El punto es que lo que se oculta acá es que el Estado alienta y promueve la inflación. Es cómplice. Totalmente, porque se sirve de la inflación. Para recaudar más impuestos. Exactamente. El Estado cobra impuestos por cualquier actividad productiva que se realice en nuestro país. Entonces, cuando hay un aumento de precio, ¿no es cierto?, se aumenta el margen de ganancia capitalista, con lo cual el fisco recauda más. Uh-huh. Por lo tanto, es una política de opresión alentada por el Estado junto con los empresarios capitalistas, con las multinacionales, con los bancos y demás. Entonces, en realidad es una herramienta de opresión política. La hiperinflación no es un conflicto técnico que nadie, viste, le llaman los periodistas, lo llaman un fenómeno. Es un fenómeno. Es una trampa, es una trampa que no la quieren resolver. Es un ajuste fiscal. Es un ajuste fiscal que se realiza a través del aumento de precios. ¿Y eso cómo lo podemos relacionar con la ley del tercio? Bueno, justamente nosotros lo que planteamos es que en el capitalismo hay una ley no escrita del capital que establece que todos los precios están divididos en tres, ¿no es cierto? El 33% conforma el costo. El otro 33% es la ganancia y el otro 33% son los impuestos, ¿no es cierto? Obviamente que vos me vas a decir, ¿33% de ganancia? No, obviamente. Estamos diciendo que como mínimo 33% de ganancia. Menos que eso, digamos, ningún capitalista pondría la guita en alguna actividad productiva porque si genera menos de 33% de ganancia... ¿Y por qué lo hacen en Francia, que ganan nada más que un 7%? Y me imagino que ahí, no sé, cómo sería la cuestión de los impuestos. Además, igual te voy a decir algo. Hay actividades, digamos, que desde la lógica del Estado empresario, desde la lógica de la empresa estatal, del capital social, la razón de ser y la realidad es que no es el lucro y la ganancia. Uh-huh. La razón de ser de una empresa estatal es servir a la comunidad, es garantizar acceso a derechos humanos y elementales. Entonces, nosotros planteamos que garantizando la propiedad social de los medios de producción desde la figura de Estado empresario, vos podés jugar al precio de costo. Digamos, vos podés reducir el precio final del producto, si querés, hasta un 50% sin perder. Es decir, yendo a solamente cubrir el costo como para poder seguir produciendo. Porque lo que necesitas es fijar precios en determinado rubro de actividad. Por ejemplo, en el rubro de hidrocarburos. Y así en cada rubro, digamos, que el Estado se meta en la guerra económica, pero de verdad, o sea, metiéndose desde la producción, fijando precios, y si no te gusta Carrefour, volvete a Francia. Uh-huh. Si no te gusta Walmart, volvete a Estados Unidos. Entonces, es un conflicto. Es que el Estado se mete, pero no se mete a favor del pueblo, ese es el problema.
Hoy el Estado, por supuesto, hoy el Estado es una herramienta funcional completamente a los intereses geopolíticos de opresión de Estados Unidos, de Inglaterra principalmente, y bueno, de China de manera incipiente. Pero el problema es geopolítico, es que quieren subordinar a nuestra Argentina a ser una mera exportadora, proveedora de recursos estratégicos al primer mundo. Y a nosotros siempre nos toca ese lugar de sacrificio, ¿no es cierto?, en donde tenemos que vivir mal para que los ricos, las potencias imperialistas vivan bien. Esa es la lógica que hay que romper, y la herramienta que nosotros tenemos a favor, que no es ideológica, que es fuertemente geopolítica, es el Estado empresario. El Estado empresario lo que hace es justamente garantizar la propiedad social de los medios de producción. Es decir, que los medios de producción, que el acero, que la energía, los fármacos, que son absolutamente estratégicos. Nosotros tenemos 1 millón de insulinodependientes. Nos llegan a hacer un lockout de insulina, se nos mueren 1 millón de personas en el instante. Entonces, los fármacos... Fabricábamos insulina hasta Menem. Exactamente. Y tenemos laboratorios estatales que están abandonados. Entonces, digamos que los recursos, las industrias estratégicas estén en manos del Estado. Y eso garantizaría que nosotros podamos servir a la comunidad, ¿no es cierto? Desde esta lógica, desde esta razón de ser que tiene la empresa estatal de el bien común. Desde el bien común, completamente contraria a la razón de ser de la empresa capitalista, que es el lucro y la ganancia. Entonces, el conflicto no es ideológico, no podemos discutir si el Estado empresario es marxista o si el Estado empresario es capitalismo de Estado o si el Estado empresario es la herramienta geopolítica para defender los intereses nacionales y populares. Entonces, es ese el conflicto que tenemos nosotros, es con el imperio el conflicto. Sí, seguro.